Buenas noches para todas y para todos. Yo empiezo agradeciendo la invitación que me hacen los amigos de Deslinde y el Centro de Estudios del Trabajo para venir y conversar un rato breve sobre este tema, o un momento breve sobre este tema de Cerro Matoso. Las diversas charlas que he dado sobre esto, a mí siempre me ha, digamos, atacado una preocupación, y es que aún siento que la gente, o que digamos las personas del común, no se logra todavía transmitir qué es lo que está pasando en Cerro Matoso, cómo es el negocio, o sea, cómo es todo ese enredo jurídico, económico que hay allí, y además de eso, qué es lo que nosotros nos estamos jugando, que no es de poca monta. Y yo quiero dejar como dos ideas que ustedes verán que a lo largo de la charla las voy a insistir sobre ellas y volveré en repetidas ocasiones. Y es, en primer lugar, lo que está en juego en Cerro Matoso es un muy buen negocio, pero muy buen negocio. No es solo las utilidades que produce ese negocio produce utilidades en promedio anual en los últimos 5 años, utilidades netas de 350.000 millones de pesos. Para que ustedes se hagan una idea de qué pueden significar 350.000 millones de pesos, con 350.000 millones de pesos se hacen 35 megacolegios, de esos en los que estudian entre 10 y 12.000 estudiantes aquí en Bogotá. Con 350.000 millones de pesos se sufraga la inversión anual que está haciendo Colombia en expansión de la banda ancha, o sea, en expansión de fibra óptica para llevar banda ancha a todos los rincones del país. O sea, estamos hablando de unas utilidades netas. No estoy hablando de ni lo que percibe el Estado por regalías, impuestos, contribuciones, inversiones sociales, etcétera, etcétera. Estoy hablando de las utilidades netas. Eso, en primer lugar, está en juego hoy. Y en segundo término, en el negocio de Cerro Matoso, y ustedes creerán que es una afirmación como un poco exagerada, está en juego la dignidad de Colombia. Está en juego la dignidad de Colombia por un asunto, y más adelante voy a hacer un esfuerzo por explicarlo de la manera más sencilla posible, relacionado con que hoy una compañía extranjera, sobre la base de ilegalidades, de actos que están por fuera de la ley, como un delincuente, quiere tener derechos. Y eso es, y en este sentido, estamos hablando de una compañía foránea, extranjera, que se está relacionando con Colombia en la explotación de un recurso natural no renovable y que quiere, sobre la base de actos ilegales, tener derechos en Colombia. Y en este sentido, los que estudien derecho o sean abogados sabrán que en el derecho hay un principio que uno le enseña, o digamos una regla que se le enseña, y es que la ilegalidad no puede crear derechos de ningún tipo. O sea, yo no puedo robarme una plata y con esa plata ir y comprar unas cosas e inmediatamente tengo el derecho sobre lo que compré, si la plata es robada. Quiero dejar esa primera idea. La compañía BHP Billiton ha cometido ilegalidades y en ese sentido, sobre la base de esos actos ilegales, quiere obtener derechos. Pero antes de entrar a los detalles digamos, de este negocio, voy a lanzar unas cuantas ideas. En primer lugar, estamos hablando de un recurso natural no renovable. Ustedes saben, la BHP Billiton, que es hoy la propietaria de Cerro Matoso, o sea, Cerro Matoso es propiedad de una compañía multinacional, Billiton es la compañía minera más grande del mundo, es la compañía número 59 en las empresas más grandes de la Tierra. Entonces, es lo primero, ¿con quién estamos negociando? Estamos negociando con la compañía multinacional minera de mayor tamaño en toda la Tierra. Está presente en todos los continentes del globo terráqueo y genera ingresos, según lo que declara, por 57.000 millones de dólares. Al año. Y este es un negocio que es importante. Y ya iremos viendo por qué. Pero la primera idea que yo quiero dejar, y es una idea importante que ustedes tengan, y es un elemento de la economía política de los recursos naturales no renovables. Y está relacionado con su nombre, son recursos naturales no renovables. ¿Y eso qué significa? Que la renta que yo genero de la explotación de un recurso natural no renovable se genera por una sola ocasión. Es decir, cuando yo extraigo un barril de petróleo, extraigo ese barril de petróleo y ese barril de petróleo no lo puedo volver a extraer. De ninguna manera. Extraigo otro barril de petróleo. Los recursos naturales no renovables no se reproducen. Yo solamente saco
una tonelada, un gramo, un barril, no importa la medida, del recurso natural renovable, y la ganancia que yo produzca de la extracción de ese recurso natural renovable no se vuelve a producir. Yo solo la obtengo en una sola ocasión. Y por eso ustedes observan que en el mundo, no solo por el elemento estratégico que tienen para el desarrollo de la economía, como por ejemplo es el petróleo, que es la principal fuente de energía del mundo y la principal fuente de materias primas para la industria en la tierra, o el carbón, que es la tercera fuente de energía en el mundo después del petróleo y el gas. No solamente por ese elemento de lo estratégico que son esos recursos, se compite por ellos, sino porque la renta que yo genero, la ganancia, la utilidad que genero de la explotación de un recurso natural no renovable, solo la genero en una sola ocasión. No es como quien produce arroz en una hectárea. Yo recojo la cosecha y en esa hectárea puedo sembrar de nuevo arroz. Y esa hectárea de tierra me continuará generando a mí una renta que obtengo de la explotación del arroz. En el caso de los recursos naturales no renovables, insisto sobre esa idea, solo logro generar renta en una ocasión. Y por esa renta, no olviden ustedes, se genera una competencia feroz. Estamos hablando es en el marco del capitalismo, y la ley principal del capitalismo es la ley de la máxima ganancia. Y si en la explotación de un producto yo solo obtengo ganancia en una ocasión, pues eso significa que por esa ganancia se desata una competencia a muerte. No hay que entrar a ahondar en la historia de la humanidad en los últimos 100 años de cómo hay ejemplos a través de los cuales se han desatado guerras por la conquista de los recursos naturales no renovables. No solo son las guerras del petróleo, son las guerras del oro, ¿cierto? Las guerras por minerales preciosos en el África, las guerras por otro tipo de minerales a lo largo y ancho de la tierra. Y eso tiene en la base un elemento de la economía política, insisto sobre él, y es que la renta que se genera es por una sola ocasión. Es decir, que además de la discusión sobre las utilidades que se generen en la mina de Cerro Matoso, lo que estamos discutiendo es que esas utilidades no se volverán a generar. O sea, estamos hablando de un negocio que a la nación colombiana solamente le genera utilidades en una ocasión. Es decir, las utilidades que se generaron el año pasado solo se pueden generar el año pasado porque provienen de un mineral que no se podrá volver a extraer, y además porque el yacimiento se irá agotando. Y en este sentido, los países del mundo, a lo largo y ancho, en todas las naciones, hay una profunda discusión sobre de quién tiene que ser propiedad la renta que genera el subsuelo. ¿Tiene que ser propiedad privada o tiene que ser propiedad pública, propiedad del Estado y propiedad de los que habitan allí? Si ustedes miran en el mundo en general, lo que hay es o propiedad privada o propiedad pública, pero la que prima es la propiedad pública. Por ejemplo, en el caso del petróleo, el 85% de las reservas petrolíferas del mundo son propiedad estatal. Las principales petroleras del mundo son estatales, digo yo, en relación con la tenencia de reservas. PDVSA tiene las mayores reservas del mundo, y de ahí vienen las Saudi Aramco, las estatales rusas, etcétera, etcétera. Son propiedad estatal, y las reservas que hay allí son propiedad de la nación donde están esas reservas. Hay también otra tesis en Estados Unidos que tiene que ver con que la propiedad debe ser privada, como en el caso norteamericano o inglés, en donde la propiedad del subsuelo es de carácter privado. Pero lo que quiero señalar es que aquí en el mundo hay una contradicción en relación con quién es el dueño de las reservas de los recursos naturales no renovables. Y en ese sentido se deviene todo la operación y el establecimiento y el desarrollo del negocio. Y eso, en el fondo, lo que existe o lo que se desarrolla allí es una competencia por la renta que producen los recursos naturales no renovables. Esa es una primera idea que quiero señalar aquí. En segundo término, en Cerro Matoso, además de ese elemento, ¿cierto?, de la mina Cerro Matoso, lo que hay allí es una competencia por unos ingresos, unas utilidades, unos impuestos y toda una riqueza. 7 años Cerro Matoso ha generado ingresos por 15 billones de pesos. Ha producido utilidades por 2.5 billones de pesos. Ha representado en promedio en Colombia el 3% de las exportaciones. Pero eso no es solo lo que está en juego en Cerro Matoso. Y es aquí otro elemento. Cerro Matoso produce el 4% del níquel del mundo. Eso dirá uno, es poco. Pero al mismo tiempo produce el 10% del níquel del mundo. Y al mismo tiempo
produce entre el 25 y el 35% del ferroníquel que se comercia internacionalmente en el mundo. ¿Qué quiero yo decir con este galimatías? Y solamente quedémonos con la última idea. Cerro Matoso produce entre el 25 y el 35% del ferroníquel que se comercia a nivel internacional en el mundo. Y esto tiene un elemento que añade importancia estratégica a esa mina. Además de que es la mina de ferroníquel más grande de América Latina y está entre las primeras 5 minas de ferroníquel más grandes del mundo. Y es que Cerro Matoso es una mina formadora de precios en el mercado. Si el día de mañana las 150.000 toneladas en promedio que produce de ferroníquel Billiton en Cerro Matoso desaparecieran del mercado, el precio del ferroníquel se treparía de unos $12.000 que está hoy la tonelada a $30.000 o a $35.000. ¿Eso qué significa? Que a Billiton esa mina le da un poder estratégico sobre el control de los precios del mercado del ferroníquel en el mundo. Determina precios del mercado del ferroníquel. Es decir, yo puedo ser el dueño de la mina, pero al mismo tiempo montar otro negocio y es montar la comercialización del ferroníquel, contener inventarios y sobre la base de dominar la oferta, influenciar los precios internacionales. Y además, el ferroníquel es un mineral estratégico en toda la industria siderúrgica. Entonces, cuando es un mineral en la industria siderúrgica, quiere decir que es fundamental para el desarrollo de las industrias que dependen de la siderúrgica, es decir, para la industria automovilística, para la industria de armamentística, etcétera, etcétera. Insisto sobre esa idea. Yo no solamente en la mina de Cerro Matoso de ferroníquel estoy controlando o el 4% de la producción mundial de níquel o el 10% de la producción mundial de ferroníquel. Estoy influenciando la formación de los precios del ferroníquel a nivel mundial. O sea, soy un actor importantísimo en el mercado mundial del ferroníquel si soy el dueño de la mina Cerro Matoso. Y ese es un aspecto de la discusión que no se ha mencionado o se ha hecho un esfuerzo por ocultarse, y es lo estratégico que es esa mina para el mercado mundial del ferroníquel. O sea, estamos hablando no solo de un buen negocio, sino de un negocio que le significa a Colombia convertirse al Estado colombiano en un actor importante del control de los precios y de la formación de los precios del ferroníquel en el comercio internacional. Solamente para que ustedes se hagan una idea de lo que significa eso, miren el caso de lo que representa para los chilenos son los propietarios de Codelco. Chile es propietaria de la mina Codelco, que es la mina de cobre más grande del mundo. Si Chile el día de mañana dice, no les vendo cobre al mundo, el mundo entra en unos problemas tremendos. No estoy diciendo que Chile vaya a decir eso, pero Chile tiene un poder inmenso en el control de los precios del cobre de la tierra. Significa un poder tremendo. Y eso, además de las utilidades, es lo que está a juego en Cerro Matoso. No es solamente si los colombianos administramos para allá o para bien o para mal una mina. Es si los colombianos, o sea, el pueblo colombiano a través de su Estado puede controlar un negocio que es importantísimo, es estratégico en el mercado mundial del ferroníquel. Es más, solo hay 2, diría yo, productos en el mundo en los que Colombia tiene un papel fundamental o un papel importante en la formación del precio en el mercado mundial: el café y el ferroníquel. En el resto de los productos que nosotros comerciamos a nivel mundial son lo que llaman los economistas tomadores de precio. En el petróleo somos tomadores de precio. La producción de petróleo de Colombia llega a representar, sí mucho, el 2% de la producción de petróleo del mundo. En el caso del carbón, solo para que ustedes se hagan una idea, porque aquí nos repiten nosotros constantemente, no, que es que producimos mucho carbón. Colombia produce, voy a dar cifras redondas, 90 millones de toneladas de carbón al año. Estados Unidos produce 1.200 millones de toneladas. Entre Estados Unidos, China e India producen 4.000 y Rusia producen 5.000 millones de toneladas de carbón. Y Colombia produce 90 millones de toneladas. O sea, Colombia no es un actor importante en la producción del carbón, y en los precios es, insisto, lo que llaman los economistas un tomador de precio. El mercado le determina los precios.
Pero en el caso del ferroníquel, esa mina es estratégica para los precios. O sea, los inversionistas internacionales saben de la importancia. Y, por ejemplo, quien revise las noticias recientes del mercado de los metales londinense, encontrará que en los mercados londinenses hay un ojo puesto sobre qué va a pasar con la mina de ferroníquel en Colombia. ¿Qué va a suceder con ese negocio? ¿Se va a quedar con el Billiton o ese negocio lo va a explotar Colombia como debería ser en términos legales? Esa es la primera idea que yo quiero dejar y resumo. Nosotros no solamente nos estamos jugando un muy buen negocio, nos estamos jugando un negocio que tiene posibilidades de influir en el mercado mundial. Eso como primera idea. Esta es la historia de, bueno, este es el negocio en el que estamos nosotros. Es muy buen negocio. O sea, la mina de Cerro Matoso, propiedad de la Billiton, es un muy buen negocio. Y la segunda, y entonces viene la segunda parte que yo quiero señalar es, bueno, y en ese negocio estamos relacionándonos con un extranjero. ¿Y cómo tiene que ser? ¿Y cómo ha sido el negocio con ese extranjero? ¿Y cómo debe ser? Y yo quiero dejar una primera idea, porque quienes hayan oído las intervenciones del ministro, o el exministro de Minas en este caso, el doctor Mauricio Cárdenas, ha lanzado un argumento para defender que esa mina que debe revertir el 30 de septiembre al pueblo colombiano, es decir, a partir del 1 de octubre, esa mina tiene que ser propiedad de Colombia, del Estado colombiano. No pase a ser propiedad de Colombia, sino que hasta sea propiedad de la Billiton, o hasta el 2029, o más bien, o que Billiton tenga el derecho a explotarla, o hasta el 2029, o hasta el 2044. Y el doctor Mauricio Cárdenas ha hecho una argumentación en la que señala que, no lo dice así textualmente, pero la idea que le queda a uno es que nosotros no podemos quitarle el negocio a Billiton, porque Colombia es un país que internacionalmente es reconocido por cumplir los contratos con compañías extranjeras. Y quien revise los contratos de Billiton encontrará que el Estado colombiano ha honrado lo que dice ese contrato. Quien se hizo al negocio de Billiton sabía que empezaba a explotar la mina en 1982 y que en el mejor de los casos, el 30 de septiembre del 2012, tenía que devolverla. Eso lo firmaron los que firmaron el contrato que inició la operación de la mina en 1982. Y a lo largo de estos 30 largos años, el Estado colombiano ha honrado ese contrato. No le hizo el más mínimo esfuerzo por expropiárselo a la Billiton, nunca. Siempre lo permitió que estuviera, a pesar de que Billiton ha cometido toda serie de abusos. Pero nunca hizo un esfuerzo por anularle el contrato, o sea, le cumplió el contrato. Billiton cada vez que decía yo quiero explotar más, el Estado colombiano, usted tiene ese derecho porque ha venido explotando ese mineral, yo le doy el derecho, yo le autorizo a que siga explotando. El gobierno colombiano le ha aceptado de buena fe los impuestos que paga Billiton. El gobierno colombiano le ha aceptado de buena fe las regalías que paga Billiton. Yo quiero dar una idea en primer lugar. Colombia ha honrado ese contrato. Y en ese sentido, Colombia tiene un derecho adquirido sobre esa mina. Y es que esa mina, a partir del 1 de octubre del 2012, tiene que ser propiedad de los colombianos. No puede seguir siendo propiedad de Billiton. Nosotros hemos honrado ese negocio. ¿Cómo es la historia del negocio? Yo no voy a entrar en muchos detalles, voy a dar simplemente elementos gruesos y los que quieran profundizar, pues podemos mirar cómo se les hacen llegar más documentos y además los documentos circulan en la web, los documentos de este negocio. Simplemente quiero dejar los hechos gruesos. En la década del 50 del siglo pasado, a través de un proceso de exploración que desarrolla el Estado colombiano, se dan cuenta que en Montelíbano, en el Córdoba y en su área de influencia, había un yacimiento de níquel con presencia importante del mineral. Y fundamentalmente en un cerro que le pusieron Cerro Matoso, porque eso que ustedes ven es un plan, quien vea la foto es un plan, pero eso era un cerro que la compañía ha venido tumbando. Y que además de eso había presencia de otros minerales importantes, minerales asociados al níquel, fundamentalmente minerales de hierro. Y en el año de 1963,
el Estado colombiano, con una compañía extranjera, con la Richmond Petroleum, propiedad de la Shell, le dice, oiga, firmemos un contrato y empieza a explorar esa vaina, a ver si allí hay un buen negocio. Firma un contrato en 1963. ¿Qué dice la legislación minera en Colombia y digamos la legislación petrolera en general? Supongamos que esta es un área donde yo voy a explotar un recurso natural no renovable, cualquiera que sea. Esta es un área. Yo llego donde el Estado, vea, señor del Estado, a mí me interesa esa baldosa, la primera baldosa, a mí me interesa esa baldosa, yo me quiero quedar con esa baldosa. Y yo por esa baldosa firmo un contrato con el Estado. Eso hay distintos tipos de contrato, pero firmo un contrato con el Estado en el que el Estado me dice, oiga, explore esa baldosa y si usted encuentra minerales o recursos naturales nobles allí, miramos a ver si la explota o no la explota en esa baldosa. Si yo le digo al Estado, venga, yo quiero explotar la baldosa de al lado, el Estado le dice, sí, pero por la baldosa al lado firmamos otro contrato. Ojo que esto es importante, o sea, cada baldosita que yo quiera explotar tiene un contrato y tiene unos términos contractuales. Cada baldosita, o sea, cada área que hay en Colombia de explotación de recursos naturales no renovables significa un contrato. Cada nueva área es un contrato que firma el Estado con un particular. ¿Por qué el Estado firma con un particular? Porque después de muchísimos años en Colombia se definió que los recursos naturales del subsuelo son propiedad de la nación. Todo lo que hay debajo de los pies en la tierra es propiedad del Estado colombiano. Quien quiera extraerlo, le tiene que decir al Estado que le dé permiso para extraerlo. Y entonces en Cerro Matoso hay, primero en 1963 y después en 1971, dos contratos por dos áreas. Esas dos áreas suman una extensión de 686 hectáreas. O sea, hay dos contratos, uno en 1963 y uno en 1971, en el que el Estado colombiano a una compañía, a un tercero le dice en 686 hectáreas extraiga níquel. Dos baldosas. Sí, dos baldosas, le da dos baldosas. Supongamos que todo este salón y le da estas dos baldosas. Y le dice, oiga, extraiga allí. En la década del 70, el gobierno colombiano decide que la extracción de recursos naturales no renovables, copiando o más bien emulando el modelo de Ecopetrol, ya no sería a través del contrato solamente de concesión. Ojo, el contrato de concesión es un contrato en el que yo a un privado le entrego el derecho a explotar y le digo, listo, usted lo explota y tiene que cumplir con una serie de requisitos. Pero el Estado colombiano empieza a decir, no, ¿sabe qué? Esos negocios son muy buenos, yo me voy a asociar con quienes traiga esos negocios. Y entonces se asocia con los privados que eran los dueños de la mina en Cerro Matoso. Los privados, y define el 53% de la mina, el 52%, lo dan en cifras redondas, de la mina es propiedad, o sea, de los activos y de todo lo que se extrae allí. No olviden, el derecho o de los derechos que hay allí son propiedad de un privado. Y el 48% son propiedad del Estado. Y así van en el negocio. Y en el negocio dicen, hombre, en 1971 dicen, ese negocio vale $100 millones. Y a la vuelta en 1975 el negocio ya valía $500 millones. O sea, el Estado pasó de poner en principio $50 millones y terminó poniendo fue $250 millones. Quienes han estudiado, y hay un libro, digamos, bueno sobre el caso de Amílcar Acosta, señala que allí lo que hubo fue un tumbe por parte al Estado colombiano, porque lo que se dedicó la compañía privada fue a inflar los costos de tal manera que sobre la base de inflar los costos, toda la inversión la terminó poniendo el Estado colombiano. Pero eso es parte de la historia patria que también se repitió en el caso del Cerrejón y en una serie de contratos de asociación de Ecopetrol. Pero eso es, insisto, parte de la historia patria. Pero ojo, se firman dos contratos por 686 hectáreas. Esos dos contratos, se dice, vencerán en el 2012. No los voy a enredar con las distintas fechas. Entran a regir a partir de 1982. Son 30 años. Y la legislación con la que se firman los contratos decía, esos contratos pueden ir hasta 30 años. Ojo con este punto, pueden ir hasta 30 años y ya. Chao. No hay más. Porque el Estado colombiano había establecido que
para promocionar la creación de empresas estatales y empresas mineras, decía, en el caso de la minería, los contratos no se prorrogan, se vence el contrato y esa concesión reversa a la nación, como en el caso de Ecopetrol. Todos los grandes pozos petroleros que hoy tiene Ecopetrol, no olviden ustedes que es la principal empresa de Colombia, todos. Los grandes pozos petroleros de Ecopetrol provienen de una reversión, todos. O sea, toda la explotación petrolífera de Colombia estratégica proviene de que el Estado se asoció con un privado y después de un tiempo, en el caso del petróleo, 25 años, le dijo, listo, eso revierte a mí y eso es mío. En el caso de la mina de Cerro Matoso, 1982-2012. Listo. En general, la mina entre 1982 y el año 1992 generó pérdidas. O sea, no fue un muy buen negocio, por distintas razones de orden tecnológico, porque el ferroníquel tuvo en general una serie de problemas de orden tecnológico con la creación de hornos. Solo para que ustedes se hagan cómo es la idea de la producción de ferroníquel, la mayor consumidora de energía eléctrica en Colombia es Cerro Matoso. Cerro Matoso consume energía eléctrica, el equivalente al 10% de la energía eléctrica de Colombia, más o menos. O para que ustedes lo vean en tamaños. Consume el equivalente a lo que consume una ciudad de 600.000 habitantes. Pereira tiene más o menos 600.000 habitantes. Cerro Matoso, como una mina chiquitica al lado de Monte Líbano, consume el equivalente en energía eléctrica de una ciudad como lo es Pereira. Y entonces allí, en el desarrollo de la mina, hubo una serie de problemas tecnológicos sobre los hornos, sobre la operación de la mina, sobre la creación de la aleación, etcétera, etcétera. Y la primera década de la mina, lo que hubo fue un proceso de aprendizaje de cómo se trabajaban los hornos, cómo se desarrollaban las máquinas, etcétera, etcétera. Y en 1992, la mina empieza a producir utilidades. Y el negocio, ya existía una experiencia acumulada sobre él, pero cuando sobre el negocio ya existía experiencia acumulada, conocimiento, el gobierno colombiano, en ese entonces con ministro de Hacienda, el doctor Rudolf Homs, decide que la mina se privatiza. Decide que las acciones que el Estado tenía allí a través del IFI, el Instituto de Fomento Industrial, que es una entidad que ya no existe, decide que las minas se venden. Siendo ministro de Hacienda, el doctor Rudolf Homs. Y se vende y empieza el proceso. Pero Billiton, que era el dueño del 52% de las acciones con otro accionista privado, le dice al gobierno, oiga, firmemos otro contrato. Y entonces ahí viene el problema. Recuerden, están los dos primeros contratos, 1982-2012. Y entonces hacen un acuerdo de voluntades, Billiton y el gobierno colombiano. Un acuerdo de voluntades que uno podría decir, hombre, ese es como el primer acuerdo de protección de inversiones que firma Colombia en su historia. Lo que pasa es que lo firma con una empresa. O sea, es como una especie de TLC anticipado, el primer desarrollo jurídico de los tratados de protección de inversiones en Colombia. Para los que no sepan qué son los tratados de protección de inversiones, son unos tratados que firman los países, entre los países para proteger inversiones de otros países, y proteger entre comillas, porque le terminan dando derechos mucho más amplios de los que tienen los ciudadanos de un país a los inversionistas extranjeros. Solo ahí hay un caso que es, digamos, emblemático en esto, y es el caso de una localidad mexicana que, producto del TLC con México, que es un acuerdo de protección de inversiones, le tuvo que pagar una multinacional norteamericana o una compañía norteamericana una indemnización de $15 millones por no haberle permitido montar un botadero de desechos tóxicos donde queda el nacimiento de agua de esa localidad. O sea, se lo voy a poner de esta manera, es como que aquí nosotros los bogotanos dijéramos en Chingaza o en Tibitoc, que es de donde proviene el 70% del agua que consumimos los bogotanos, no vamos a permitir que se monte un botadero de desechos tóxicos, peligrosos. Y eso fue lo que dio esa localidad. Y a raíz de eso, esa localidad, ese pueblito fue condenado a pagar $15 millones. Esos son los acuerdos de protección de inversiones. Estoy dando como un caso emblemático. Y en este caso con Billiton es, digamos, como el primer desarrollo de ese tipo de acuerdos. Por ejemplo, el gobierno de Colombia le dice a Billiton, si yo cambio la legislación con cualquier otro negocio de multinacionales o cualquier otro negocio en Colombia, inmediatamente se lo va a extender a usted. Firmo el acuerdo, le digo, si mañana yo le doy más beneficios a otra compañía colombiana o a otra multinacional, automáticamente, señores de Billiton, esos beneficios son de ustedes. Sin que negociemos ni nada, simplemente hay mutuo acuerdo y eso se extiende a ustedes.
Todos nuestros pleitos se irán a través de la justicia privada. O sea, no vamos a resolver nuestros pleitos a través de la justicia ordinaria como cualquier ciudadano a pie. Y otra serie de cláusulas, pero firman ese acuerdo. Y además de eso, Billiton firma un contrato de exploración y explotación con otra área distinta. O sea, ya no diciendo las dos baldosas, sino diciendo, ¿sabe qué? Yo no quiero las dos baldosas, me voy a quedar con toda esta área. Yo me voy a quedar con todo el salón. Pero solo saco minerales de estas dos. Pero ojo, ese contrato que firman los señores de la Billiton con el Estado colombiano dice: cuando se venzan los contratos que iniciaron explotación en 1982, esos contratos quedan inmediatamente o harán parte inmediatamente del contrato firmado en 1996. Eso es un elemento de la discusión. ¿Por qué? Los contratos que se firmaron en 1982 decían no hay prórrogas. Van hasta el 2012 y no hay prórroga. La ley decía, no hay prórroga, está prohibida. Lo que sucede es que eso revierte a la nación. Pero estos señores, violando la ley, firman un contrato en el que el gobierno colombiano les dice, sabe que esto no va hasta el 2012, sino que sobre la base de un artilugio, esto va hasta el 2029. Y hoy están negociando hasta el 2040, mirando a ver si se van hasta el 2044. Entonces firman en primer lugar eso, o sea, un contrato que no podían firmar. Y hoy los señores de la Billiton alegan que tienen confianza legítima porque ese contrato les prometieron cuando les privatizaron la empresa que iban a tener derechos. O sea, que no iban a tener el derecho a explotar hasta el 2012, sino hasta el 2029. Pero ese contrato es ilegal. Una cosa distinta es que nadie lo haya demandado, pero ese contrato es ilegal. Que por demás quien lo tiene que demandar es el Estado colombiano. Porque que cualquiera de nosotros lo demande tiene todo un intríngulis legal para que esa demanda prospere. Pero el contrato iba hasta el 2012 y se le permite que se vaya hasta el 2029. Lo primero que hacen, violando la ley. Además de que la compañía que se les vende barata. Nosotros vendimos a Cerro Matoso por algo así como 183 millones de dólares. Y eso costaba como mínimo, lo que le vendimos a los señores de la Billiton, 250 millones de dólares, como mínimo. Además de lo que se había invertido. ¿Cómo así? Además de lo que había invertido el Estado. Así, de lo que había invertido. Pero el negocio debía venderse por más o menos mínimo 250 millones de dólares y se lo vendieron a los señores de la Billiton por 183 millones de dólares. O sea, les regalaron el negocio. Pero además ellos firman este otro contrato. Y cuando uno mira cuáles son las realidades del contrato de 1996, ¿qué es lo que encuentra? Que en las dos baldosas de las que yo hablo inicialmente, los dos contratos, allí están el 98% de las reservas de níquel. Allá está ahí es donde está el negocio. Y en el resto del contrato están el 2% de las reservas de níquel. Están solo el 2%. Primera idea. Segunda, los señores de Cerro Matoso nunca han sacado un gramo de níquel del contrato firmado en 1996. Nunca. Nunca han sacado nada. Solo sacan del contrato de los dos contratos del 82. Solamente sacan de esos dos contratos. Del contrato del 96 nunca han sacado nada. Nada es nada. Y entonces uno suma esas dos cosas y ¿qué es lo que obtiene? Que esos señores firman ese contrato del 96 para ilegalmente quedarse con lo que hay en los contratos que se firmaron en el 82. Contratos en los cuales no existía la prórroga, no era posible la prórroga, no estaba permitida por la ley. La ley decía lo que había era la reversión. Y en tercer término, en el año... Y ya entro a mirar lo del contrato de 1996. En el año del 2003, los señores de Cerro Matoso le dicen al gobierno de Colombia, oiga, yo quiero acogerme a la legislación minera del 2001, o sea, al Código de Minas de la Ley 685 del 2001. Esa es una legislación minera que es mucho más beneficiosa para las compañías extranjeras, para las compañías mineras extranjeras. Pero eso que hicieron no lo podían hacer. El artículo 343 del Código de Minas vigente, de la Ley de Minas hoy, dice: a esta legislación minera se podrán adherir o podrán decir, oiga, yo quiero
que me rija esa legislación minera, quienes en el transcurso de los 6 meses después a la vigencia de la ley no hayan perfeccionado el acto administrativo a través del cual obtienen un título de concesión. ¿Qué quiere decir eso? Quienes en los 6 meses del transcurso de la ley no tuvieran todavía título de concesión. Pero los señores de Billiton dicen, los contratos de 1982 se someten a la ley 685 del 2001. Eso es ilegal. La ley no les permitía hacer eso, porque esos contratos era de 1982. En el mes en el cual se firmó después, o la vigencia en la cual entró después la ley del 2001, 20 años después, ellos no lo podían hacer, pero el Estado colombiano les dijo, oiga, tomen y yo les doy eso. Y además, en el contrato del 96, con la mina que ellos se quedan, nos dijeron, ¿qué es lo que acordamos? Que ellos se quedan con la mina. O sea, todos los hornos, la tierra, las chimeneas, los tornillos, los fierros son propiedad nuestra a partir del 1 de octubre de este año. Y los señores de Billiton nos dicen, listo, ¿y sabe qué? Yo les voy a pagar por esos activos que valen 1.4 billones de pesos, les voy a pagar el equivalente al 1.25% de la utilidad neta que yo tenga anualmente. Para desenredarles la piola, ¿eso cuánta plata es? ¿O qué significa eso? Es que yo tenga un apartamento que vale 1.400 millones de pesos y lo arriende por 230.000 pesos al mes. Ese es el negocio que nos están diciendo los señores de la Billiton. Vuelvo, insisto, sobre la idea. Es que yo tenga un apartamento de 1.400 millones de pesos y lo arriende por 230.000 pesos al mes. Eso es lo que nos van a dar Billiton por un activo de 1.4 billones de pesos. Es el 1.25%. Hoy no se alquila por menos de 9 millones de pesos al mes. Y los señores de Billiton nos están diciendo, arriéndemelo por 230.000 pesos. Pero además de eso se quedan con la mina hasta el 2029. Y están usando un argumento, que es que a esa mina hay que invertirle $1.000 millones. Hay que invertirle $1.000 millones para mantener la escala de producción. Y en este debate el gobierno nos dijo a nosotros, el gobierno de Colombia, es que existe un estudio concienzudo que señala que si no se invierten $1.000 millones en esa mina, no se mantiene el ritmo de explotación. Y entonces nosotros en el debate le dijimos al gobierno, oiga, señores del gobierno, muéstrenos el estudio. Y el estudio no les estoy mintiendo, son 2 hojas. Ese es el estudio, 2 hojas. Nos están justificando una inversión de $1.000 millones con una vaina que tiene 2 hojas. Y en ese sentido uno dice, hombre, y es cierto, sí serán los $1.000 millones. Pero además, cuando Colombia le cae a los señores de la Billiton y les hace auditorías. ¿Y esas hojas las firma Mauricio Cárdenas? No, ese es un estudio de Geominas. Y cuando uno le cae a los negocios de Billiton, lo que encuentra es que los señores de Billiton se han dedicado a evadir impuestos, eludir el pago de regalías. Allá hay un mineral que se llama la canga, que es un mineral ferroso, y no nos pagan regalías cuando nos deberían pagar. El níquel, aquí en Cafarnaú, es una sustancia cancerígena. Metan níquel cáncer en internet, googleen eso y les va a salir cáncer. Y los señores de Cerro Matoso dicen que no, que eso, allá la gente lo que vive es en una mata de la salud perfecta, que allá nadie se enferma, que eso es culpa del ambiente en el que viven, no de la mina en la que viven. Entonces las personas que habitan alrededor de la mina tienen erupciones en la piel, tienen inicios de cáncer, problemas de la vista, enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. Y los señores de Billiton dicen, no, eso no es problema, eso no es culpa de la mina. Eso no tiene ningún problema con nosotros. Eso es quién sabe que se habrán tomado, eso es otro problema, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y además el gobierno colombiano, cuando les hace auditorías, vuelvo, insisto sobre esa idea, encuentra que nos están tumbando plata. Ahí les hicimos una auditoría sobre lo que nos pagan de regalías en el 2007, 2008, 2009 y 2010, y encontramos que nos están tumbando 35.000 millones de pesos en regalías. Una auditoría chiquita, de abuelo de pájaro. O
sobre las cuentas de la compañía. Pero además, cuando la compañía nos dice a nosotros cualquier cosa, el gobierno colombiano les cree de buena fe. Ah, sí, señores, todo lo que ustedes digan es cierto. En los negocios existe la buena fe. Cualquiera pregúntele a un familiar que esté en el mundo de los negocios si en el mundo de los negocios existe la buena fe, o para qué se inventaron los sistemas de auditoría, si no es para vigilar que entre el mundo de los negociantes no se roben la plata. Y con sistemas de auditoría y todo, y se tumban entre ellos. O miren a ver cómo han sido los escándalos recientes de los banqueros, si no han sido los banqueros con los asociados con los auditores bregando a tumbar a la gente, tanto que ya les dicen bankster, ¿cierto? Los gángsters de los bancos. Y este negocio que debe revertir a nosotros a partir del 1 de octubre, el gobierno colombiano se lo quiere entregar a esa compañía hasta el fin de los días, porque con ese argumento entonces dirán, no, del 2029 irán para el 2044, pero no olviden una cosa, como ellos se acogieron a la ley de minas del 2001, la ley de minas del 2001 permite que un yacimiento se explote hasta el fin de la vida. Mientras que la legislación que rige la explotación de los yacimientos en Cerro Matoso, propiedad de la Billiton, dicen que esos yacimientos solo se pueden explotar hasta el 30 de septiembre del 2012, propiedad de la multinacional. De ahí en adelante todo lo que se explote debería ser propiedad de nosotros. O sea, los 350.000 millones de pesos de ganancia para el bolsillo de los colombianos. El poder de controlar y influenciar la formación de los precios del mercado del ferroníquel en el mundo es propiedad de nosotros. Ser dueños de entre el 25 y el 35% del ferroníquel que se comercia en el mundo es una posibilidad para nosotros. Pero el gobierno colombiano está diciendo que no, que simplemente va a mirar a ver si les tendemos o estamos negociando unas posibilidades de que las contraprestaciones económicas, las regalías y otros pesos más que nos pague Billiton, pues nos ingresen más. Pero la verdad de los hechos es que sobre esa mina hay un derecho adquirido por parte de los colombianos para que esa mina pase a ser propiedad de Colombia. Es más, yo les digo una cosa, nosotros no estamos a principios del siglo XX. A principios del siglo XX nadie podía meterse en el negocio petrolero en Colombia porque éramos unos analfabetas, no teníamos ni idea de eso. Pero si ustedes van y miran los cuadros directivos del Cerro Matoso, todos son colombianos, todos. O sea, los colombianos tienen la capacidad para administrar esa mina. O sea, eso no es que sea una mina donde los obreros son monos y los directivos son monos y hay que traer al mono para que nos diga cómo es que la tenemos que extraer. No, todos son morenitos así o de pelo negro como nosotros. Son puros colombianos los que trabajan en esa mina. O sea, los colombianos ya han desarrollado las capacidades técnicas, los conocimientos financieros, los conocimientos jurídicos para poder administrar un negocio de esas condiciones. ¿O es que para Ecopetrol hemos tenido que traer a un gringo? El presidente de Ecopetrol es colombiano. La junta directiva de Ecopetrol es colombiana. Y esa es la empresa número 35 del mundo. Ecopetrol es la empresa número 35 del mundo y es administrada por Colombia. El año pasado produjo utilidades de 15 billones de pesos. Unas utilidades del 60% de sus ingresos. O sea, en Colombia existe la capacidad técnica. O sea, no hay necesidad de mantener el negocio con Billiton cuando podemos sacar nosotros tranquilamente a Billiton del negocio. Y yo insisto sobre una idea, honrando lo pactado e iniciando un proceso de caducidad del contrato que hay allí. Y hoy el gobierno, si ustedes me preguntan qué debería hacer, debería decirle a los señores de Billiton, yo extiendo el contrato por 3 meses y en 3 meses vamos a negociar las condiciones de la reversión. Y si ustedes quieren, no les gusta que se cree una empresa estatal, pues que por lo menos lo que hay allí se sacara una subasta, donde alguien, otra compañía nacional o extranjera nos dijeran, ¿sabe qué? Billiton les estaba dando a ustedes el 12% del negocio, yo les voy a dar como mínimo el 40% del negocio, es de ustedes. Y no les voy a pagar un arriendo de 231.000 pesos, o sea, el equivalente a 231.000 pesos por un apartamento de 1.400 millones de pesos. No les va a pagar eso, les va a pagar muchísimo más, porque esos activos que allá son de ustedes. Y en ese sentido, y con esto concluyo, en Billiton lo que está en juego no es de poca monta, es un asunto de un muy buen negocio que representa no solo para Colombia sino para la economía mundial del ferroníquel grandes ganancias y además tiene que ver con cómo nosotros vamos a relacionarnos o continuar relacionándonos con los inversionistas extranjeros. Vamos a sentar un precedente en este punto, en el que un inversionista extranjero pueda decir, yo voy a Colombia, violo la ley, y sobre la base de la violación de la ley creo derechos, tengo derechos, vaya a ver si usted es un colombiano de a pie viola la ley, y lo meten a la cárcel.
O miren a ver si en Colombia no están llenas las cárceles, hacinadas de gente que se robó un celular. Y estos señores que violan la ley en un negocio que tiene ingresos de 1.8 billones de pesos al año, están tranquilos y les están diciendo que les quieren prorrogar la concesión hasta el año 2029 o el año 2044. Es decir, que lo que está en juego en Cerro Matoso no es de poca monta, y los colombianos deberíamos hacer un esfuerzo por exigirle al gobierno que haga las cosas de la mejor manera posible en favor del interés colombiano, y que por lo menos siente un precedente con compañías extranjeras que quieren crear derechos sobre la base de cometer actos ilegales. Yo dejaría ahí y les agradezco si tienen preguntas. Gracias.